Entonces quedamos que la ética impone deberes a los profesionales para hacer un ejercicio ético y moral de su profesión. Los deberes para con uno mismo consiste en orientar mi conducta de manera de enaltecer el significado que tiene mi profesión dentro de la sociedad. Es decir, actuando siempre en forma ética y moral. Ese es mi deber conmigo mismo. Mi deber como profesional hacia los demás profesionales se divide en varias partes. La primera es que yo no puedo difamar ni denigrar a ningún colega. Tengo que más vale guardar silencio cuando no estoy de acuerdo. La otra es cuando un colega fue despedido en forma injustificada, tengo que abstenerme de sustituirlo. El tercer punto, y que es muy importante porque se da muy a menudo debido a la falta de trabajo que hay, es que el Consejo de Ingenieros fija aranceles mínimos por los trabajos que pueda hacer un ingeniero. Y nuestro deber ético como profesionales es no renunciar a esos honorarios ni tampoco aceptarlos por debajo de ese valor mínimo. De esa manera estamos tratando de evitar la competencia desleal con otros profesionales. Y en el caso de que yo como profesional de la ingeniería tenga colaboradores o empleados, tengo que siempre cuidar que esos colaboradores empleados siempre tengan un salario adecuado a la dignidad de la profesión y adecuado al servicio que presten. ¿Qué quiere decir esto? Yo, si estoy a cargo de otro profesional, siempre tengo que estar cuidando de que su salario sea digno en función del servicio que presta. ¿Se entiende eso o no? ¿Queda claro cuáles son los deberes del profesional hacia los otros profesionales? ¿Queda claro? Profe, cuando uno agarra y observa que algo está mal hecho, por ejemplo, se ve que algo está mal hecho, también es el deber de informar o de avisar o algo por el estilo, o no es hacia el profesional, sino hacia el organismo o hacia la sociedad. Como cuando vos como profesional ves que otro profesional está actuando en forma errónea. Claro, exactamente. Depende. Si vos sos un tercero que no tiene nada que ver con el trabajo que está haciendo, lo que tenés que hacer es hablar con ese profesional y advertirle de sus errores, pero no difamarlo. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Después tenemos los deberes éticos de la profesión para los clientes y el público en general. ¿Qué deber yo tengo hacia el cliente o hacia el público en general? Primero, no ofrecer mis servicios cuando el trabajo a realizar sea de dudoso cumplimiento o de imposible cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso? Supónganse que a mí me encargan el proyecto de una obra en un determinado terreno, que ustedes saben que debido al código municipal eso no va a ser aprobado, ¿sí? Entonces yo no puedo hacerle el trabajo al cliente y cobrárselo cuando sea antemano que al final no va a ser aprobado. O cuando viene alguien y me dice que necesita un trabajo en el término de 2 meses y yo sé fehacientemente que ese trabajo va a demorar por lo menos 4 o 5 meses. Yo no puedo, para agarrar el trabajo, mentirle y ofrecerle mis servicios sabiendo que no voy a poder cumplir. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Necesito que me contesten Sí, entonces. Se entiende, profe. sí, se entiende. Bueno, otro punto, otro deber ético que yo tengo hacia el público y hacia los clientes es no aceptar en beneficio propio ningún tipo de comisiones o bonificaciones ofrecidas por partes interesadas en la ejecución del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Supónganse que en una obra privada yo estoy haciendo el proyecto de una vivienda y esa vivienda va a ser cotizada por varias empresas.
yo no puedo aceptar ningún tipo de retribución de alguna de las empresas con me pidan o no me pidan nada, yo no tengo que aceptarlas porque se presta después a que yo me genere un compromiso con esa empresa. Cuando esa empresa, una empresa o una parte interesada en la ejecución del trabajo, me quiere dar alguna comisión o bonificación, yo no tengo que aceptarla si después me puede generar algún tipo de compromiso hacia esa persona. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Después, yo tengo que mantener la máxima reserva respecto a toda cuestión relacionada con el cliente. Es decir, no tengo que dar publicidad ni comentar cuestiones que hacen al cliente. ¿Sí? Y atender con la mayor diligencia posible cuando se me requiera algo por parte del cliente. Entonces, resumiendo, para el público y cliente en general, yo tengo los siguientes deberes para hacer de mi profesión un ejercicio ético. Tengo que no ofrecer mi trabajo cuando no se va a poder cumplir el objetivo. No aceptar comisiones o bonificaciones por parte de terceros que estén interesados en la ejecución de un trabajo. Mantener reserva y secreto respecto a todas las circunstancias personales del cliente y atender con mayor diligencia posible cuando me requiera algo el cliente. ¿Se entiende o no? Después hay normas éticas que hay que cumplir entre profesionales y que ya sea en el ámbito público y privado siempre se debe tener un trato mesurado y respetuoso hacia los otros colegas. Y en el caso que exija una relación de jerarquía, hay que cuidar aún más la cuestión del respeto y el trato hacia los otros colegas que están en una jerarquía menor que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy de igual a igual con otro profesional, tengo que tratarlo en forma respetuosa por ser un colega. Y si tengo como empleados a profesionales, tengo que cuidar aún más el tema del respeto en mi trato con él. Muchas veces, dentro del ejercicio profesional, nosotros nos vemos obligados a participar en concursos en carácter de jurados o asesores. En ese caso, debo analizar primeramente si el concurso del cual me están proponiendo formar parte está dentro del Código de Ética Profesional. O sea, todas las bases en que se basa el concurso tienen que estar dentro del Código de Ética Profesional. Y en caso que yo tenga una duda, tengo que consultar con el consejo a ver si las bases de ese concurso están dentro de la ética profesional. Y luego lo que tengo que respetar es ser lo más estricto en cuanto a disciplina y respeto hacia los otros participantes del concurso. Es decir, que si yo estoy como jurado en un concurso, yo tengo que observar el máximo respeto y evitar cualquier tipo de arbitrariedad hacia los que participan en el concurso. ¿Se entiende o no? Porque ahí se me está otorgando a mí un carácter de autoridad para decidir sobre ese concurso. Entonces tengo que ser lo más justo posible, tratar con mucho respeto a los concurrentes y cuidar de no cometer ninguna arbitrariedad. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro cuáles son los deberes que impone la ética para el ejercicio moral de la profesión? Es decir, que si yo quiero hacer el ejercicio de mi profesión cumpliendo con todas las normas que impone la ética, yo puedo resumir diciendo que tengo que respetar y hacer respetar todas las leyes y disposiciones accesorias que incidan en el acto de profesión. Dentro de estos deberes que me impone actuar de esa forma, yo tengo deberes para conmigo mismo como profesional, para con otros profesionales, para los clientes, para el trato entre profesionales y
para el caso de que yo integre un concurso, ¿sí? ¿Queda claro eso o no? Sí, ingeniero, de verdad. Ahora bien, nosotros impusimos una serie de deberes que me impone el ejercicio ético de la profesión. Sin embargo, eso queda plasmado en los códigos de ética, ya que los códigos de ética son un conjunto de normas y conceptos básicos que los profesionales están obligados a respetar y hacer respetar durante el ejercicio de su profesión. Y nuevamente vamos a tratar lo que vimos anteriormente antes como un deber que exige el ejercicio ético de la profesión, ahora como parte de lo que figura en el código de ética. Dentro del código de ética, respecto a la dignidad de la profesión, nuevamente lo primero que tengo que hacer es que mi conducta como profesional siempre contribuya a enaltecer el concepto que tiene mi profesión dentro de la sociedad, ¿sí? Esa es la norma principal. O sea que yo tengo que hacer un ejercicio, mi conducta como profesional siempre tiene que tener, a enaltecer y orgullecer el concepto que tiene mi profesión dentro de la sociedad. Después, otra cosa que tengo que hacer conmigo mismo es nunca cometer actos reñidos con la buena técnica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago un trabajo, no ejecutar trabajos de mala fe, no incurrir en omisiones culposas, dejando de poner en una hora, por ejemplo, materiales que tenían que ir, o aceptar tareas que vayan en contra de las leyes o disposiciones vigentes, aun cuando sea en cumplimiento de autoridades o comitentes, ¿sí? Y este es un tema complicado, porque muchas veces yo puedo trabajar como empleado de otra autoridad, de una empresa privada, que me quiere obligar a mí a colocar materiales que no corresponden, a no hacer las cosas con buena técnica, o aceptar tareas que vayan en contra de las leyes, como por ejemplo pagar menor salario a los obreros, y mi deber ético como profesional es no hacerlo por más que me lo estén dando en forma de órdenes. Si me lo dan en forma de orden, que lo haga el jefe, pero no uno. O muchas veces los comitentes, los clientes, especialmente en obras particulares, muchas veces llevan a transgredir las disposiciones, por ejemplo, empezar a trabajar sin que estén los permisos municipales, empezar a trabajar a escondidas, o trabajar con personal que no está anotado, o tratar de abaratar la obra a través de colocar menor cantidad de hierro que lo que establece el proyecto. O sea, son todas normas que están reñidos con la buena técnica. Y así que ya sé que me lo ordenen o que mi cliente me lo pida, yo no tengo que hacerlo si quiero hacer un ejercicio ético de la profesión. Otra cosa que tengo que hacer es no ocupar cargos rentados o gratuitos en instituciones privadas o empresas simultáneamente con cargos públicos cuya función se haya vinculado con aquellas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy ocupando un cargo público en una repartición que le da trabajo a una empresa, yo no puedo ocupar ningún tipo de cargo en esa empresa, ya sea pagado o gratuito. Yo no puedo tener ninguna relación con ese tipo de empresa, porque si no estoy cometiendo una falta ética muy importante, que es tratar de formar parte del comitente y del constructor. ¿Se entiende o no? Si yo formo parte del comitente, o sea, el Estado, y soy un funcionario, por ejemplo, del Instituto de Vivienda, yo no puedo tener un cargo o una participación, ya sea gratuita o pagada, en ninguna empresa que trabaje con esa repartición. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro eso o no? Sí, ingeniero, queda claro. Bien. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo ahora son
cosas que están dentro del código de ética. Antes yo las enuncié como deberes generales para el ejercicio ético de la profesión. Sin embargo, estas son normas que hay que cumplir y que puedan dar el origen a sanciones. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende eso o no? Sí, profe. Bien. Otra cosa que tengo que hacer es no competir con otros colegas mediante el uso de descuentos sobre el importe en los honorarios. Yo ya lo expliqué. Yo no puedo cobrar menos del mínimo que fija los aranceles, porque si no, estoy en una competencia desleal. No puedo formar parte de concursos sobre temas profesionales cuyas bases no estén fundadas en la dignidad profesional o en lo que exige el código de ética. Es decir, si a mí me propone ser jurado de un concurso y las bases de ese concurso no respetan el código de ética, yo no debo formar parte como jurado. No conceder la firma, ya sea en forma a título oneroso ni gratuito, es decir, ni cobrando ni gratuitamente, yo puedo dar mi firma para autorizar planos y cualquier documentación que tenga que ver con la profesión que no haya sido ejecutado o controlado por mí. Es decir, yo como profesional puedo firmar solamente cosas que haya yo ejecutado o que hayan sido controladas por mí. Yo no puedo prestar mi firma. ¿Se entiende eso? Ese es otro tema importante, porque por ahí vienen alguien con un plano y le dice que ya está todo hecho y que si le puede prestar la firma para hacerlo pasar por el consejo. Eso está mal. Si yo no hice el trabajo, no lo controlé, está mal. Tampoco debo dejar como profesional que mi nombre aparezca en ningún tipo de publicidades, membretes, sellos, junto con el nombre de otras personas que están falseando ser profesionales. Es decir, yo no puedo dejar que mi nombre esté mezclado en anuncios, membretes y sellos con otras personas que declaran ser profesionales y no lo son. ¿Se entiende? Lo otro, no recibir comisiones y beneficios con el objeto de obtener trabajos profesionales, ya lo expliqué. Eso es lo que vulgarmente se llama coima, digamos. Yo no tengo que aceptar comisiones ni dinero con el objeto de favorecer a nadie para darle trabajo. Tengo que ejercer la profesión de ingeniero siempre matriculado y habilitado por el colegio que corresponda. No ejercer la profesión de ingeniero en forma aislada, sin estar matriculado o habilitado. Y no abandonar mis obligaciones como profesional hasta que no se me haya relevado, es decir, hasta que no hayan mandado otro profesional que se haga cargo o que me hayan comunicado fehacientemente que yo debo dejar mi trabajo. O sea que como profesional yo tengo que seguir cumpliendo con mi trabajo hasta que me sustituya a alguien o hasta que me comuniquen formalmente que yo ya no debo hacerlo. ¿Se entienden todas estas cosas? Sí, ingeniero. ¿Alguna duda respecto a estos puntos? ¿Les surge alguna duda? No, profe. Esto un poco está guiado por el sentido común. Si ustedes ven, todas estas normas del código de ética son normas que tienen que ver con el sentido común. Con los demás profesionales, el código de ética establece que yo no puedo usar sin la correspondiente autorización, planos, ideas y demás documentación perteneciente a otro profesional. Es decir, yo no puedo tomar la propiedad intelectual de otro profesional y usarla para mí mismo. Y esto se da muchas veces en las obras privadas. El cliente agarra y contrata a un arquitecto para que le haga un anteproyecto y con el anteproyecto ya hecho,
va y busca otro profesional para que le haga los planos en base a este proyecto y para pagar más barato, porque no quiere pagar lo que el primer profesional le pidió. Es decir, va a un arquitecto reconocido que seguramente cobra más, le pide un anteproyecto y después con ese anteproyecto contrata a otro profesional que usa ese anteproyecto para hacer los planos y presentarlo. Bueno, eso el segundo profesional, si está no puede hacerlo. Es decir, no puede tomar como base el trabajo profesional que haya hecho otro, a menos que la otra persona lo autorice. Este es un causal de muchos problemas de tribunal de ética dentro de la profesión. Bueno, no difamar ni denigrar colegas, ni en forma directa ni indirecta. Le puse, no, esto se repite, no sustituir a un colega en un trabajo iniciado por este hasta tanto no tener una comunicación fehaciente de la desvinculación del comitente. O sea, yo no puedo sustituir a un colega hasta tanto no vea la documentación que establece que ese colega ya no va a hacer más ese trabajo. Después tenemos el famoso tema de que no aceptar honorarios, no renunciar a honorarios ni aceptar honorarios por debajo de un valor mínimo que establece el colegio a través de las normas arancelarias. Eso yo ya lo expliqué porque termina siendo una competencia desleal. Las excepciones en las que yo puedo renunciar a honorarios o aceptarlos por un monto inferior es cuando haya una autorización especial expedida por el Consejo Profesional del Matriculado. Es decir, si el Consejo Profesional de Ingeniería me autoriza a cobrar menos por una cuestión especial, yo puedo hacerlo. Cuando se trate de honorarios devengados por tareas ya terminadas, es decir, cuando el trabajo ya esté hecho y yo estoy tratando de cobrar lo que no me pagaron. En ese caso, yo puedo cobrar un valor menor porque no le estoy sacando el trabajo a nadie, porque ese trabajo ya está hecho. Yo no estoy haciendo ninguna competencia desleal con nadie, pues solamente estoy tratando de cobrar un trabajo que ya fue hecho por mí. No hay competencia desleal. O cuando los honorarios los tenga que pagar un familiar del profesional. Es decir, si yo le hago un trabajo a un familiar directo, ya sea hijo, padre, esposo, yo le puedo cobrar menos o decidir no cobrarle, porque no, ahí yo no estoy cometiendo una competencia desleal porque esa persona está ligada familiarmente a mí. ¿Se entiende o no? ¿Se entienden las causas en las cuales se puede aceptar un honorario menor o renunciar a los honorarios? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Otra cosa que establece el Código de Ética, cuando yo estoy cumpliendo una función profesional dentro de una entidad, yo no puedo aceptar que coloquen a hacer un trabajo que exija título habilitante o ser un profesional habilitado a otra persona que no esté habilitada o no tenga el título. Es decir, si yo estoy haciendo un trabajo de ingeniería y dentro del ámbito donde yo trabajo hay que hacer un cálculo, un cálculo estructural de una parte de una obra, yo no puedo aceptar que ese cálculo se lo den a alguien que no esté habilitado o no sea profesional. Es mi deber ético denunciar esa situación, ¿sí? Y lo último también se repite que cuando yo tengo colaboradores tengo que cuidar siempre que la retribución que reciben sea adecuada a su dignidad y al servicio que prestan. De todos estos, de todas estas normas del código ética con los demás profesionales, las más importantes son no utilizar sin autorización ideas, planos y documentación perteneciente a otro profesional, porque se da muy a menudo.
Eso de pedir un anteproyecto a un profesional más renombrado y después tratar de que los planos los presente un profesional que cobre menos. Yo como profesional no puedo hacerlo. No, y lo otro es no renunciar a honorarios ni aceptarlos por un monto inferior al que corresponda. Y eso se da muchas veces, porque muchas veces los profesionales, con tal de que le den el trabajo a él, renuncian a los honorarios por dirección técnica, o si muchas veces se da que hay profesionales que hacen proyectos y le ofrecen al comitente o al cliente que si le da el trabajo a alguien relacionado con ellos, no le cobran la dirección técnica. Todas esas son cosas que no tienen que ver con la ética. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, las normas del código ética para los clientes o público en general. Bueno, ya se repite, o sea, yo no puedo ofrecer mis servicios para un trabajo que yo sé antemano que es de difícil o imposible cumplimiento. Eso ya lo expliqué. No aceptar comisiones o bonificaciones por parte de personas interesadas en la ejecución de los trabajos que el profesional proyecto dirija. Esto quiere decir, en lenguaje común, no aceptar coimas para dar un trabajo a alguien. No asumir las funciones a la vez de director de obra y de contratista, porque son funciones opuestas. El director de obra está para controlar al contratista. Entonces, la misma persona no puede ser director y contratista. Eso se da muchas veces en el caso de comitentes o clientes en viviendas familiares que van y pagan a un profesional el proyecto y después contratan una empresa para que haga el trabajo y le dicen y le piden que firme como director de obra a algún personal de la empresa. Eso no debe hacerse porque el director de obra tiene que ser una figura distinta al contratista, que no tenga nada que ver, porque si no, no existe el mecanismo de control. ¿Se entiende o no? Todas estas cosas que yo les voy explicando cómo se dan en la práctica, ¿lo entienden o no? Hola. Sí, profe. Ese último ejemplo no lo entendí muy bien, profe. Muchas veces los clientes, ustedes saben que cuando yo encargo un proyecto de una vivienda, un profesional me hace el proyecto que se aprueba por consejo y por municipalidad y me cobra un honorario por proyecto. Y después me cobran un honorario por hacer la dirección técnica del trabajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos o no? Sí. Yo como cliente puedo decirle, no, haceme solo el proyecto. Y después voy a un contratista y lo contrato para que me haga la obra. Pero ¿qué pasa? Para que la municipalidad me deje hacer la obra, en el cartel de obra tiene que figurar un director de obra. Entonces, para no pagarle la dirección de obra al profesional que hizo el proyecto, yo puedo, al que contrato para que me haga los trabajos, que me dé el servicio a un profesional en forma gratuita para que figure en el cartel de obra. Entonces, ese profesional, si hace un manejo ético de la profesión, no puede permitir que su nombre esté en el cartel como director de obra y aparte estar construyendo la obra. ¿Me entiende o no? ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Porque el director de obra tiene que ser un control para el contratista. En este caso, por consiguiente, no pueden ser la misma persona. También hay que tener la mayor reserva y secreto respecto a todas cuestiones vinculadas al cliente, salvo que yo tenga una obligación legal. ¿Qué quiere decir esto? Yo durante la obra muchas veces voy conociendo cuestiones personales del cliente, de la forma en que consigue el dinero para hacer la obra y un montón de detalles personales del cliente. Mi obligación es mantener el secreto respecto de eso y la discreción.
excepto que reciba una intimación judicial para que declare sobre esos temas. Si hay una obligación legal para que yo rompa ese secreto, lo puedo hacer. Así también, muchas veces, los profesionales manejan fondos del cliente que no tienen que ver con el proyecto o la dirección, sino que el cliente le da dinero para que le pague a los albañiles que están trabajando, o para que le compre materiales, etc. Y en ese caso yo tengo que tener la mayor discreción y claridad del manejo de esos fondos. Es decir, que si el cliente me confía a mí y me otorga dinero para que yo se lo administre, tengo que ser muy discreto y tener una claridad extremada al rendirle los fondos. Bueno, atender con diligencia los asuntos que me pide el cliente, y cuando me toca actuar como perito, árbitro, jurado, en el caso de adjudicar contratos, concursos, tengo que tratarse de ser lo más imparcial posible. Esto se refiere básicamente cuando yo formo parte de una repartición pública en la que integro una comisión. ¿Se acuerdan en la clase pasada que hablamos del análisis de oferta? El análisis de oferta lo hace la comisión evaluadora de ofertas. Si yo como profesional estoy en una comisión evaluadora de oferta, y voy a definir cuál es la oferta más conveniente para un determinado trabajo, tengo que ser totalmente imparcial al tomar la decisión y no favorecer a nadie, ni por conocimiento personal, ni por conveniencia. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende eso o no? Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, ahora viene interprofesionales. Nuevamente estamos repitiendo muchos conceptos. Dentro del código de ética se exige que cuando un profesional se desempeña en la actividad privada y resuelve aspectos técnicos relativos a la obra pública, debe considerarse auxiliar de la administración pública, pero no dependiente de esto. ¿Esto qué quiere decir? Supónganse que yo estoy en la actividad privada y gané una licitación y estoy haciendo una obra. Yo tengo que responder siempre al privado que me contrata. Puedo tratar de auxiliar a la administración pública con algún tipo de trabajo que necesite, pero no soy dependiente de esta, o sea que nunca tengo que hacer lo que me ordena la parte pública. Yo soy empleado de la parte privada. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro eso o no? Sí. Bueno, después que los profesionales se den entre sí un trato mesurado y respetuoso que corresponda a su calidad de colega. Eso creo que nos falta agregar nada más. ¿Qué exige el código de ética? Cuando entre profesionales hay una relación de jerarquía, es decir, cuando tenemos dos profesionales y donde uno es jefe y el otro es empleado, es decir, hay una relación de jerarquía, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Es fundamental que se mantenga el respeto y el trato impuesto por ser colegas, o sea, por más que sean jefe y empleado, tienen que tratarse con el máximo respeto por ser colegas. Todo profesional tiene que cuidarse de no cometer ni dejar que se cometan actos de injusticia con respecto a otro profesional, como su destitución, reemplazo, aplicación de penas disciplinarias, si no hay una causa demostrada y justo. Esto se puede dar en el ámbito público y privado. En el ámbito público es posible que un jefe sea ingeniero y tenga empleados que también sean ingenieros. En ese caso, debe ser muy cuidadoso de, por ser colegas, no permitir que se cometa ni una injusticia contra el empleado que es también profesional. ¿Se entiende o no? Y fundamentalmente,
el profesional superior jerárquico, es decir, los jefes profesionales, deben cuidarse extremadamente de no desprestigiar a profesionales que ocupen cargos de empleado y recíprocamente, pero es más el deber del jefe no desprestigiar a sus empleados, ¿se entiende o no? O sea que yo no puedo, dentro de la relación de jerarquía como jefe, a otro colega destratarlo o tratarlo sin respeto porque cometió un error. Si cometió un error, tengo que comunicárselo a través del respeto, porque más allá de que uno es jefe y otro es empleado, los dos son colegas, tienen la misma titulación. ¿Se entiende o no? ¿Queda claro eso o no? Sí, se entiende. Bien. Ahora bien, establecido el código de ética y todas las normas que impone un código de ética, vamos a ver qué pasa cuando no se cumplen. Cuando un profesional transgrede o no cumple los puntos y las normas enunciadas en el código de ética, debe ser calificada como una falta de ética. Y esta falta de ética tiene varios grados. Es decir, el no cumplimiento de las normas del código de ética implica que incurre en una falta de ética. Pero esa falta de ética tiene varias graduaciones. Pueden ser, de acuerdo a su gravedad, pueden ser leve, seria, grave, gravísimas y gravísimas reiteradas. Las leves se sancionan con una amonestación o advertencia. Es decir, si cometió un profesional una falta ética leve, se le hace una amonestación o una advertencia para que no lo vuelva a hacer. Si cometió una falta seria, se sanciona con una amonestación y se le aplica una multa en dinero. Si la falta es grave, se sanciona con la suspensión de la actividad profesional de hasta 1 año y una multa en dinero. Si es gravísima, con suspensión de la profesión entre 1 y 2 años. Y si son gravísimas reiteradas, o sea, si cometió varias veces faltas gravísimas, se sancionan con suspensión de la actividad profesional por un periodo no menor a 2 años. Entienden que de esta forma se escalona las faltas que yo puedo cometer de ética o el no cumplimiento de lo establecido en el código de ética puede calificarse en distintos grados según la gravedad. Y las sanciones van desde una advertencia hasta una suspensión del ejercicio profesional por un tiempo mayor a 2 años. ¿Se entiende o no? Profe, esto lo decide el colegio de ingenieros, ¿no? No, bueno, ahora, seguimos con eso. Hay normas que establece el código de ética y está definido que si no se cumplen esas normas del código de ética, está determinada una falta de ética. Ahora bien, ¿quién determina la gravedad y si es una... Primero, ¿quién determina si realmente constituye una falta de ética? En el caso de que constituya una falta de ética, ¿cuál es su gravedad? Para eso se constituye el tribunal de ética dentro del consejo o colegio profesional. Debe haber un tribunal de ética que está destinado a juzgar la ética profesional de sus asociados. Es decir, dentro del consejo de ingenieros debe haber un tribunal que tenga por objeto juzgar la ética profesional de sus asociados. ¿Y en qué se basan? En un código de ética aprobado y en lo que ello exige. ¿Cómo se integra este tribunal de ética? Este tribunal de ética se integra por personas matriculadas, o sea, profesionales matriculados en ese colegio. Es decir, que si estoy hablando del Colegio de Profesionales de la Ingeniería, el Tribunal de Ética va a estar integrado por un conjunto de ingenieros con un cierto número de miembros. ¿Qué se exige para integrar un tribunal de ética?
que los miembros de ese tribunal de ética representan las distintas especialidades dentro de la profesión. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy yo en la integración de un tribunal de ética de ingeniería, del Colegio Profesional de Ingeniería, ahí deberán participar matriculados ingenieros mecánicos, matriculados ingenieros civiles, matriculados ingenieros electromecánicos, tienen que estar todas las ramas representadas. Y se le exige un número mínimo de años de ejercicio profesional y de residencia en el medio. Es decir, siempre se trata de orientar a aquellos, para formar el tribunal de ética, a aquellos profesionales que tienen mucha experiencia y que hace mucho tiempo trabajan en el medio. ¿Por qué? Porque gozan de un cierto respeto dentro de la comunidad. ¿Cómo se eligen esos miembros del Tribunal de Ética? Se eligen a través de un procedimiento electoral y duran un cierto periodo. Es como una comisión directiva. Generalmente con la comisión directiva se renueva el Tribunal de Ética. Cuando se elige la comisión directiva del Colegio Profesional de Ingeniería, también se eligen quienes van a ser los miembros del Tribunal de Ética. Es decir, que son reemplazados cada un cierto periodo. La primera atribución que tiene el Tribunal de Ética es determinar si el caso que se plantea corresponde o no a una falta de ética profesional. Si no corresponde, se devuelven todos los papeles a quien inició el proceso y se da por terminado el trámite. Si se considera que es una falta de ética, se da curso a un procedimiento para determinar la gravedad y la sanción que corresponde aplicar. ¿Se entiende o no? La primera atribución que tiene ese Tribunal de Ética integrado por matriculados es, dada una situación, definir si esta es o no una falta a la ética profesional o un incumplimiento del Código de Ética. Si no constituye un incumplimiento del Código de Ética, directamente se comunica a los que iniciaron el procedimiento y se da por terminado el trámite. En cambio, si se llega a la conclusión que sí constituye una violación al Código de Ética, lo que se hace es dar inicio a un proceso que va a determinar la gravedad y la sanción que le corresponde aplicar por esa falta de ética. A ver, entonces, ¿cómo se inicia el proceso cuando... Le hago una consulta antes de avance. Usted cuando mencionó hace 2 diapositivas que era leve, grave, etcétera, le quería preguntar eso. Le quería preguntar, por ejemplo, cuál sería algo leve, por ejemplo, y cuál algo gravísimo. Porque muchos de los ejemplos que mencionó es algo que suelen hacer las empresas, por ejemplo, el de tener un 10% menos del beneficio, es algo que mencionó, por ejemplo, el ingeniero en la práctica, que es habitual para que los obreros sigan trabajando. Entonces, como si podría diferenciar eso, un ejemplo, y si podría contar así algún ejemplo. No, yo te diría que una falta leve, esa ya es seria, yo la tomaría como seria o grave, porque estás haciendo una competencia legal en un... Te estoy aclarando que lo mío es una opinión personal. Esto es muy subjetivo, depende de lo que piense el Tribunal de Ética, ¿se entiende o no? Yo creo, desde mi punto de vista personal, de que rebajar los honorarios por debajo del mínimo constituye una falta seria o grave, sobre todo en el contexto económico que estamos viviendo, donde se tendría que tratar de evitar la competencia desleal. Una falta leve, a mi entender, podría ser que un profesional haya tratado con poco respeto a otro profesional, no lo haya respetado como profesional y verbalmente le haya faltado el respeto. Para mí esa sería una sanción leve. Y una gravísima, yo la tomaría el caso de las coimas, de aceptar dinero o bonificaciones a cambio de dar trabajo a determinada empresa. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe, se entiende. Vuelvo a aclarar que esto de acuerdo a mi juicio personal, pero esto lo define el tribunal. No hay una forma objetiva de qué faltas son leves y cuáles serias o cuáles graves. Dependen de la
subjetividad del Tribunal de Ética. Es por eso que hay que tener mucho cuidado de que el Tribunal de Ética esté integrado por personas de bien y de trayectoria, porque lo que decidan va a ser es como un juez, sería como un juez dentro de la profesión. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Bien. Ahora, ¿cómo se inicia el proceso de establecer una sanción por una falta ética? Primero, tiene que promoverse la cuestión relativa a la falta ética. O sea que cuando hay un acto que se supone que viola el código de ética, puede presentarse o iniciarse de dos formas, por petición de parte o por actuación de oficio. Por petición de parte es cuando una persona que se sintió agraviada o sintió que otro profesional faltó a la ética, denuncia el hecho a el consejo profesional. Por ejemplo, una falta de ley, un profesional que se sintió destratado, tratado sin respeto por otro profesional, se presenta y dice: el profesional fulano de tal me faltó el respeto en el ámbito laboral. Y denuncia el hecho. O cuando se cobra menos, yo puedo decir: el profesional tal aceptó honorario por un valor de la mitad de lo mínimo que exige. Hago la denuncia y se inicia el proceso. O puede ser por actuación de oficio. En este caso, aunque no haya ningún denunciante, el propio Colegio de Ingenieros puede promover o iniciar el proceso cuando tenga conocimiento de que se produjo alguna falta al código de ética. ¿Se entiende o no? No hace falta que alguien lo inicie, sino el propio Consejo de Ingenieros puede iniciar el trámite de la falta de ética cuando esté en conocimiento que se produjo esta situación. ¿Cuál es el procedimiento? Cuando se trata por petición de parte, es decir, que alguien se presenta a denunciar una falta de ética, debe presentar a la presentación escrita, se llama actuación, y debe presentar esa actuación por mesa de entrada, formulada por escrito y duplicado, consignando todos los datos referentes a la falta de ética. Y ahí el que inicia el trámite debe fundamentar por qué considera que es una falta de ética y acompañar de las pruebas que considera oportunas. El caso, por ejemplo, de que un profesional cobró menos de lo mínimo, puede presentar un presupuesto emitido por el profesional que incurrió en la falta de ética por un valor menor, por ejemplo. Esta actuación se la remite al Tribunal de Ética, o sea, la nota que se presentó en forma de actuación denunciando la falta del código de ética, se la manda al Tribunal de Ética y este decide si constituye o no constituye una falta de ética. O también puede ser que alguno de los miembros pueda excusarse de atender ese asunto por alguna de las causales previstas en la justicia para jueces. Ustedes vieron que cuando hay una causa judicial, un juez puede excusarse por tener una relación de parentesco con el acusado o por tener una relación de enemistad con el acusado. Bueno, en este caso, si algún miembro del Tribunal de Ética tuviera algún tipo de familiaridad o enemistad con el denunciado, tiene que excusarse y no participar de la resolución. ¿Se entiende eso o no? ¿Queda claro? Profe, los que forman parte del Tribunal de Ética tampoco pueden tener empresa o intereses cruzados, ¿no? No, sí, pueden ejercer la profesión, sí. Ah, Sí, sí. No, no tiene nada que ver esto. Porque el Tribunal de Ética no reparte, no da ni un trabajo. ¿Se entiende o no? No tiene posibilidad de beneficiar a nadie, digamos. Y además porque es un trabajo que no es remunerado. Los miembros del Tribunal de Ética tienen que vivir de su vida profesional. También puede suceder que sea
el denunciado sea uno de los miembros del tribunal. Puede suceder. En ese caso, cuando el denunciado es miembro del Tribunal de Ética, todos los del tribunal tienen que excusarse y se forma un nuevo tribunal para tratar ese caso. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Bien. Una vez que se analiza la actuación y el tribunal resuelve que es un caso de falta de ética, comunica al que ha sido denunciado por falta de ética para que haga su descargo y le propone medidas probatorias que puede presentar y le da un plazo para eso. Transcurrido eso, el Tribunal de Ética analiza el descargo y las pruebas presentadas por el denunciado y da comunicación a las dos partes por si quieren presentar algún otro tipo de pruebas. Cuando eso ya pasa, el jurado resuelve sobre la situación declarando si la conducta constituye una transgresión a las normas ética profesional y si en caso de que sea afirmativo, o sea, es una falta ética bien comprobada, determina su gravedad y la sanción que le corresponde. ¿Está? Las decisiones de ese tribunal de ética pueden ser recurribles o apeladas ante el mismo tribunal o frente a un órgano de gobierno del que tenga relaciones con el Consejo de Ingenieros. ¿Sí? En ese caso, cuando se apela a un órgano de gobierno que tiene relación con el consejo de esa profesión, tiene la facultad de pedir al tribunal que revise nuevamente el caso o en caso que esté de acuerdo con el tribunal, se encarga de hacer cumplir la sanción que definió el Tribunal de Ética. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Fíjense que todos estos pasos, dada una falta al código de ética, todos los pasos y secuencia que se sigue no son ni más ni menos lo que pasan en la justicia ordinaria. Nada más que acá en vez de ver un juez hay un tribunal arbitral. Y lo demás sigue todo como una causa judicial. Se le da opción de presentar prueba y descargo al denunciado y al denunciante. Después el tribunal, el jurado, que en este caso el Tribunal de Ética, decide cuál es la gravedad de la falta de ética y define la sanción. No es ni más ni menos que un juicio, como se da en el ámbito de la justicia, pero adecuado al colegio de ingenieros. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno, acá terminamos con esto. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? Yo lo que les puedo decir de mi óptica o desde la realidad que yo vivo en la práctica es que se cometen innumerables faltas de éticas y que no son denunciadas al Colegio de Ingenieros. Desgraciadamente, en nuestro medio se cometen muchas faltas de ética y no son denunciadas al respectivo colegio. Sobre todo, siempre apuntando a el menor gasto o a una retribución económica. Se da el caso de aquel profesional que hace un proyecto y le propone al cliente no cobrarle la dirección técnica si le da el trabajo a una empresa que es amiga de ese proyectista. Se comete el hecho de ofrecer, por la falta de trabajo, ofrecer los trabajos por un valor menor al que establecen los aranceles. En el ámbito público se da que empleados de las reparticiones públicas tienen algún tipo de relación con empresas que hace que que favorezcan a esas empresas. O sea, se dan muchas faltas en cuanto a la ética, desgraciadamente, en la profesión.
Pero el objetivo de nosotros desde la facultad, ya que somos formadores no solo de conocimiento, sino también de valores, es tratar de que eso con el tiempo no ocurra más. O sea que debemos poner todo el énfasis para hacer un ejercicio ético de la profesión. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Y así también les puedo decir que dentro del ejercicio, del ámbito del ejercicio profesional, así como en la práctica sea mucha falta de ética, en el ámbito de la universidad, del trabajo profesional en la universidad, se respeta totalmente el código de ética. Generalmente todas las personas que trabajan en la universidad y cumplen tareas de actividad profesional de la ingeniería dentro de la universidad son, son muy éticos. Es muy raro ver incurrir en una falta de ética, por ejemplo, aceptar a una comisión de parte de un alumno por un examen o ser imparcial o ser parcial en los concursos, no. En el ámbito universitario realmente es un placer trabajar porque se cumple totalmente con la ética profesional. ¿Alguna pregunta respecto a esto o a alguna clase anterior? Profe, con respecto a los prácticos, ¿a las 6 sigue la clase? A las 6 ustedes tienen una clase de práctico en la que tienen que hacer una presentación para el ingeniero alumni y es probable que yo también participe un rato de eso. Ustedes están al tanto de eso, ¿no? Sí, sí. Queríamos saber con respecto a la entrega del PP Vial. No encontramos la pestaña. En el Bueno, ejército labial no tiene buzón habilitado, por eso. no tiene, yo voy a hablar con el ingeniero Falibén a ver qué pasó. Ok. ¿Eh? ¿No se los pidió tampoco? Sí, nos dio fecha. Ah, pero no está habilitado el buzón. Claro, estamos Bueno, esperando. si no entendemos mal, hoy era la entrega, por eso. Bueno, yo voy a hablar con él. Yo voy a hablarle y le voy a pedir que abra un buzón para eso. ¿Alguna sugerencia respecto a las clases teóricas que tuvieron conmigo? ¿Algo que le parezca que puede mejorar? Porque prácticamente ya estamos terminando. Conmigo es la última clase teórica que tienen. ¿Algo que a usted le parece que pueda mejorar para otro año? ¿Algún comentario? Por ahí los Power Profe son muy densos. Porque hay Mire, mucho escrito, cuesta seguir así. Eso nomás. bueno. Bueno, voy a tomarlo como referencia para para la próxima vez. Yo en realidad, eh, yo sé que por ahí los PowerPoint hay que hacerlo con más títulos que texto, pero también sé que por ahí hay muchos alumnos que no tienen el tiempo y la oportunidad de estudiar del apunte y por ahí, por eso también agrego mucha información para que les pueda servir como un resumen de la unidad, ¿se entiende o no? Sí, me imaginé que era por eso. Es como para que ustedes, si no tienen tiempo, el apunte es muy extenso. Entonces yo intento que estos PowerPoints sean como un resumen de lo más importante de cada unidad, como que para que les sirva de apunte. Pero voy a tomar la sugerencia, a lo mejor lo hice con buena intención, digamos, y es mejor poner más títulos que no hacerlo y no hacerlo tan denso. Vamos a tratar de llegar a un valor medio. Capaz una cuestión de gusto, capaz para mí No, más grosso. sí, no, por eso son válidas todas las sugerencias. Son válidas todas las sugerencias. Así que bueno, ahora ya no voy a tener oportunidad porque esta es la última clase, pero para el año que viene voy a tratar de hacerlo más, con menos texto. Total, estos ya van a quedar dentro del aula virtual para que si alguno los quiere usar como apuntes.
Profe, ¿alguna recomendación para antes de la exposición? Si nos organizamos como grupo. Y la recomendación que yo les puedo dar es que sean concisos y breves, o sea, que tengan capacidad de resumir lo que quieren expresar y ser breves, porque Sí, muchas veces ocurre, igual me refería a logística. ¿eh? Me refería a logística, si tiene que hablar uno, tenemos que hablar los cuatro. No, Porque eso uno dijo nomás, que... Ah, listo, listo, listo. Buenísimo. uno nomás. Se supone que está hablando en nombre de los otros. Uno nomás y tratar de resumir la idea, porque muchas veces cuando se presenta un práctico, así como yo pongo mucho texto, si se presenta el práctico y no logran resumir la idea, por ahí queda medio dispersa. O sea, hay que ser conciso y breve. Así que, bueno, nos vemos ahora a las 6 y si no, nos vemos en el parcial. Estamos, profe, gracias. Por favor, ¿cuántos hay conectados? Porque yo no logro ver, esperar. 15 dice. 15. Creo que sí. Somos 13 en total, porque está 2 veces la organización, Ah, o sea, 3 alumnos. José, ¿vos estás? O capaz que dejó grabando nomás. ¿Quién está con el mail de la cátedra? Además, dejó grabando. Bueno, lo único que yo les puedo decir que un tema que no quiero que vuelva a pasar este año es que ustedes tienen que cuidar que para promocionar la materia y se los pueda pasar en el listado de promoción, tienen que tener cumplidas las condiciones para aprobar la materia. Ustedes cuando arrancaron el año se les pedía las correlativas para cursar la materia. Y ahora, para pasarle la promoción o la aprobación de la materia, tienen que tener las correlativas para aprobar la materia. Es distinta la exigencia y nos pasó el año pasado que los alumnos al inicio del año tenían las condiciones, las correlativas necesarias para cursar la materia, pero al final del cuatrimestre no tenían las condiciones necesarias para aprobar la materia, entonces no se los podía pasar como aprobados en la materia. ¿Se entiende lo que les quiero decir o no? Sí, profe. Entonces, por favor, tengan cuidado porque se genera un problema grande. Yo creo que para que se les pueda pasar como promocionar la materia, tienen que tener aprobadas unas cuantas materias más que para cursarla. Se traten de estar en regla, digamos. Bueno, nos vemos a las 6 entonces. Bueno, ¿Salimos y entramos, profe, o nos quedamos nomás? Yo voy a salir, pero como está conectada la otra página desde el mismo mail por otro lado, pueden seguir los que quieren. Estamos, gracias. Gracias.